Compartimos el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma en el ciclo B. El texto corresponde a Marcos capítulo 9, versículos 2 al 10. 6 días más tarde, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró, su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, porque estaban llenos de miedo. Entonces vino una nube que lo cubrió todo, y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Del mismo modo en que en los primeros domingos de Cuaresma, la liturgia nos presenta el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, en el segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos va a presentar el texto de la transfiguración de Jesús. La intención es clara. Este Jesús que nosotros queremos seguir, por un lado, es verdadero hombre y por lo tanto sufre las mismas tentaciones que sufrimos nosotros. Pero por otro lado, es verdadero Dios y por lo tanto es el Hijo unigénito del Padre, a quien tenemos que escuchar y amar. El texto comienza diciendo 6 días después. ¿A qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia al primer anuncio que Jesús realiza de su pasión, muerte y resurrección. Anuncio al que Pedro se va a oponer tenazmente. Jesús termina llamándolo Satanás a Pedro. ¿Recuerdan? Es decir, el opositor, el oponente de los pensamientos de Dios. Es cierto que frente a un anuncio doloroso, todos nos rebelamos. Y tenemos que comprender que para Pedro y los primeros cristianos fue muy difícil comprender esta fe que nace de una experiencia de crucifixión. Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan y los lleva solos a un monte elevado. Estos apóstoles van a ser los mismos que compartan después con Jesús la oración del huerto de Getsemaní. Representan a todos aquellos que por un don especial de Dios comparten momentos íntimos con Jesús. Estos momentos que son inefables, es decir, muy difíciles de comprender y más aún muy difíciles de explicar. Pero son estas experiencias las que nos marcan de por vida y definen nuestra misión, nuestra identidad. Estas experiencias nos convierten en testigos de la luz para aquellos que sin saberlo habitan en la oscuridad. Y el monte alto también está cargado de un gran simbolismo. Subir a un monte alto significa dejar la llanura de los pensamientos chatos, de los sentimientos mundanos, estos que son incapaces de ayudarnos a vivir en plenitud. Subir significa elevarse al nivel de los pensamientos y sentimientos de Dios, tan diferentes a los nuestros. Significa cambiar la perspectiva de lo inmediato, ¿sí?, de aquello que perece,
por las cosas que no perecen, por las cosas que permanecen para siempre. Solo desde esta perspectiva es posible entender quién es Jesús. Es posible descubrir a Jesús en la plenitud de su divinidad, esta plenitud que está simbolizada en el texto por las vestiduras blancas y luminosas de Jesús. Y junto a Jesús aparecen dos testigos de las promesas de Dios, de las promesas del Padre, Moisés y Elías. Moisés tuvo un rol fundamental en el inicio y la consolidación del pueblo de Israel. Elías influyó en toda la corriente del profetismo, que fue lo que determinó la fe del pueblo. Tanto uno como el otro contemplaron a Dios cara a cara en lo alto de la montaña. Aquí ellos están para dar testimonio que en Jesús se cumplen todas las profecías respecto del Mesías. Entonces, en este momento, Pedro, movido por el miedo y por el desconcierto, habla de hacer 3 carpas, es decir, de quedarse allí, de no volver a la vida ordinaria, de permanecer así, en ese estado. Miren, me acuerdo hace algunos años, hicimos un retiro de jóvenes en Avellaneda llamado Bienaventurados. Cuando estaba confesando a un muchacho en el templo, me decía llorando: quiero quedarme aquí para siempre, no quiero irme jamás de aquí. Quien ha hecho la experiencia de palpar la realidad de Dios, quiere retenerlo para siempre, tal como le pasó a María Magdalena, que quiso retener al Señor resucitado antes de que subiera su Padre. Pero Jesús nos regala estas experiencias de Dios, estas experiencias de fe, para que volvamos fortalecidos a nuestra vida cotidiana, con la certeza que en todo acto de amor, incluso hasta en el más pequeño de todos los actos de amor, estamos construyendo el reino de Dios, el reino que permanece para siempre. Entonces nos dice el texto la Shekinah de Dios, es decir, esta experiencia de Dios que podemos palpar de alguna manera, desciende en forma de nube y lo cubre todo. Tal como ocurrió en tiempos de Moisés en la carpa del encuentro. La nube nos revela la presencia de Dios, pero a su vez oculta su misterio. Y en esta Shekinah, si abrimos de par en par nuestro corazón y nuestro deseo de la fe, entonces podemos escuchar en nuestra conciencia la voz del Padre que nos dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Porque quien escucha al Hijo, escucha al Padre. Y miren, no hay otro camino para alcanzar la plenitud, para alcanzar la alegría de la vida en abundancia, que cumplir todas y cada una de las palabras que Jesús nos enseñó en el Evangelio. Luego la visión desaparece y Jesús está allí, igual que antes. La experiencia de Dios no cambia la realidad, pero cambia nuestro modo de percibir la realidad, de ver la realidad. Aquí ahora, en nuestro momento presente, nuestra vida cotidiana está llena de lo sobrenatural. Es cierto, no es fácil verlo, pero nuestra fe sabemos que es así. Finalmente, Jesús les prohíbe a los apóstoles contar lo que han visto y oído hasta que llegue el momento de su muerte y de su resurrección. Sabemos que el sigilo con que Jesús guarda su identidad de Mesías tiene que ver con que el pueblo y los apóstoles, entre ellos, no entendían bien en qué consistía la identidad verdadera del Mesías, cuál era su verdadera misión. Van a tener que hacer un esfuerzo para comprender, van a tener que convertir la mente y el corazón a la alegría del Evangelio de Jesús. Es imposible, sin la experiencia de la muerte
y de la resurrección, comprender la verdadera identidad de Jesús. En el misterio de la fe en el que vivimos, muerte y resurrección son inseparables. No se da una sin la otra, como si fueran caras de una misma moneda. Es cierto que frente al dolor y a la muerte todos los seres humanos nos rebelamos, y esto es natural. Más allá del instinto de conservación, experimentamos como que estas cosas no son connaturales con nuestra existencia. No hemos sido hechos ni para la muerte ni para el dolor. Pero la certeza de la fe es la que nos asegura que aunque estemos en momentos de mucha oscuridad, ni el dolor, ni la muerte, ni el odio, ni el mal tienen la última palabra. Si nos toca en este momento caminar por oscuras quebradas, recordemos que Jesús está allí, al lado nuestro, y que justamente esta promesa es la que nos debe permitir no temer ningún mal, porque su vara y su cayado nos conducirán seguros a aguas tranquilas y a campos verdes. Yo los invito hoy a dejar reposar nuestro corazón en esta enorme promesa del resucitado. No temas, pequeño rebaño, yo estaré con ustedes hasta el fin. No tenemos que tener miedo. Jesús ha vencido al mundo. Que tengan una hermosísima semana.